Que el Señor les bendiga de una manera muy especial. Hoy continuaremos hablando sobre la importancia y el valor del discipulado en una iglesia local. Una iglesia, pues, que piensa en el discipulado. Decíamos en la última intervención que debemos ser una iglesia que discipula de manera intencional. No podemos ser una iglesia atraccional, una iglesia pues que solamente está esperando que la gente llegue al templo para que el Señor haga una obra. La Biblia habla de que cómo van a creer si no hay quien les enseñe, cómo van a entender si no hay quien les hable, si no hay quien les lleve una palabra, no pueden vivir en una libertad. La iglesia no solo tiene que predicar la palabra, sino que también tiene que modelarla en el día a día. Entonces hablamos de una iglesia que ha recibido una comisión, un llamado, que hemos sido enviados, un mandato, la gran comisión y lo que es la visión de la iglesia. Las iglesias verticales tienden a construir iglesias que se enfoquen primero en Dios y luego en la necesidad de la gente. Entonces, las iglesias verticales construyen, viven, respiran y se organizan en función de una gran visión. Primero, dónde estamos y luego hacia dónde vamos, qué esperamos ser. Tener visión es de suma importancia para una iglesia. No sirve de nada si la visión en la que nosotros nos hemos enfrascado, pues nos hemos embarcado como iglesia, no se rinde y no es un instrumento de la gran comisión. Como iglesia, no existimos para cumplir una visión personal. No es la visión del pastor, no es la visión de un líder, de una persona, tampoco es lograr una visión institucional solamente de mi congregación. No, existimos como una iglesia que está para cumplir con la gran comisión que el Señor nos ha dado. Entonces, para todo esto es necesario que nos enfoquemos en lo que somos por naturaleza. ¿Qué somos como iglesia por naturaleza? Somos la iglesia. Somos la expresión del amor redentor de Dios para el mundo a través de todos los tiempos. Todo esto trata de cuál es la razón de nuestra existencia como iglesia o como congregación. Entonces, ser una iglesia con fama mundial no es una garantía de ser protagonistas de la gran comisión. O sea, no tenemos que ser conocidos mundialmente para hacer la obra. No tenemos que tener mucho reconocimiento ni siquiera de la gente. Pero claro, la comunidad, quienes nos conocen, deben entender para qué existimos. La gran comisión es mucho más que una gran visión. Es predicar el evangelio, es enseñar a la gente las buenas nuevas. La gran comisión tiene que ver con hacer discípulos, de hacer seguidores de Cristo que vivan en obediencia directamente para el Señor y que se transformen en ministros de Jesús y en obreros de la misión de Dios. Eso es lo que buscamos. Yo no estoy creando una iglesia a imagen y semejanza de Él. Esa imagen y semejanza de Cristo es que vean a Cristo como el Salvador, y cuando lo vean como el Salvador, cuando lo tengan como su Salvador, entonces de esa misma manera lo vamos a enseñar a aquellos que se pierden. La gran comisión mantiene al creyente ocupado en la tarea central de llevar buenas nuevas o buenas noticias a todo aquel que se pierde o a todo el mundo. Las grandes visiones que hacen mantienen a las personas entretenidas en tareas secundarias, en eventos que muchas veces ni siquiera están centrados en que la persona se encuentre con un Cristo real y con un Cristo transformador. Se basa en movimiento, se basa en lo que yo puedo sentir, en lo que yo recibo, en lo que yo tengo, en lo que Dios me da. No se basa en lo que tiene que ver con la salvación y la vida eterna. Bill Hart escribió: la prueba de una congregación, aparte de su santidad personal, es cuán efectivamente sus miembros penetran en el mundo, cuánto nos damos a conocer en nuestra comunidad, cuánto nos dejamos conocer en el ambiente donde vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos. ¿Por qué nos conocen? Nos conocen, sabe nuestra familia, nuestros amigos, conocidos que somos cristianos.
Muchas iglesias crecen por transferencia. Iglesias con predicaciones poderosas y con buenos programas musicales atraen grandes números de asistentes, pero en realidad la iglesia con mejor programa está llena, junto con los mejores restaurantes y teatros, porque a la gente esto es lo que le llama, esto es lo que buscan, la excelencia. Hemos sacrificado el hacer discípulos en el altar del éxito de la cultura, de la gratificación del ego y de la necesidad inmediata. Eso es lo que estamos vendiendo y eso es lo que la gente está yendo a buscar a una congregación. Estamos alimentando consumistas, una iglesia que solamente consume, que demanda, que está demandando, ayúdenme, denme, visítenme, hagan algo por mí, dame una palabra de Dios, dame una palabra de aliento, dame una palabra positiva, dime qué hacer, ayúdenme. Necesitamos repensar, volver otra vez a pensar cuál es el motor primario de nuestras comunidades de fe. ¿Para qué existimos? ¿Para qué fuimos llamados? De nosotros mismos como seguidores de Jesús. ¿Cuál es mi interés en estar en una iglesia local y en seguir a Cristo? Las grandes visiones que tenemos deben servir y rendirse a la gran comisión. Y siendo protagonista de la gran comisión, ¿qué va a pasar? Veremos a la iglesia dando su mejor contribución a la misión de Dios y de bendecir a todas las familias de la tierra con vida eterna. Ese es el llamado de la iglesia. Ir y servir, ir y hablarle a otros las buenas nuevas de salvación. No son buenos programas y no es que es malo tener buenos programas, una buena programación, no es malo tener una iglesia bien cómoda, eso es bueno, pero mucho mejor es una iglesia que la palabra sea el centro y que sus miembros sientan el compromiso de ir y sembrar la palabra, de ir y multiplicarse, de ir y hacer discípulos. Y una vez más preguntamos, ¿cuál es la motivación primaria cuando organizamos un programa y cuando tenemos eventos de la iglesia? ¿Qué perseguimos cuando llevamos a alguien a nuestra congregación? ¿Cómo la visión de la iglesia sirve a la gran comisión que le dejó el Señor Jesucristo a nuestra congregación? ¿Cómo ven la elección de Dios en lo que tienen o son, siendo esto la bendición de Dios para que sean de bendición a las familias de su barrio, ciudad o nación? ¿Somos nosotros de bendición para aquellos que nos rodean? ¿Conoce a la gente a Cristo por medio de nosotros? ¿Qué cambios necesitamos hacer para alinearnos aún más con la misión a la cual Dios nos ha llamado? ¿Cuál es nuestra parte en esta misión? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros para que el Evangelio sea proclamado, para que nuestras iglesias crezcan, para que la gente oiga la palabra, para que la gente se convierta a Cristo Jesús, para que la gente conozca acerca de la salvación y la vida eterna? Como iglesia tenemos el compromiso, la comisión, se nos ha hecho un mandato de ir y predicar la palabra, de ir y enseñar buenas noticias, de ir y ganar a otros para Cristo, no solamente hablándoles la palabra y discipulándolo con las escrituras. Nuestros hechos, nuestra vida, nuestro ejemplo, el servicio mostrará no solamente nuestra santidad, mostrará a aquel al cual les estamos presentando. Bendiciones.